This is Sochilashe. Welcome to the Pachamama School podcast, where ancient earth wisdom meets the evolution happening right now. I am a fifth generation Quechua Aymara medicine woman, and I've prepared an episode today that I know will give you exactly what you need, not just to survive, but to thrive during these incredible times of planetary transformation. If you're here, it's because your soul knows there's another way, a way that our ancestors have always known. And today, we are diving deep. Let's begin. Hey, just a little note. When we were recording these podcast episodes, we thought that the name of this podcast was going to be Future Proof Earth. But as we sat down with spirit, with the earth, and with some medicine, we realized the real name of this podcast is Pachamama School. So enjoy this podcast. Just wanted you to know that the podcast has a new name. Love you. Bienvenidos a todos. Este es el primer podcast que estamos haciendo en español y pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, especialmente porque esto es importante que hagamos algunos episodios en español para nuestra comunidad de habla hispana, ¿no? Es importante porque hay tanta sabiduría y a veces, pues la gente, los maestros no hablan inglés, pero eso no significa que no podemos compartir, por eso estamos aquí. Y quería comenzar este primer podcast en español con una gran amiga, una gran persona que hemos estado en amistad, en colaboración, en un trabajo realmente por más o menos aproximadamente 20 años por ahí. Y quería hacer este podcast hoy porque este es su segundo libro que va a salir y me encanta que este libro es sobre un tema que es un tema que yo me encanta explorar, me encanta compartir y me parece súper, uber importante para las personas que entiendan sobre la energía del dinero, la energía de los negocios. Que los negocios tienen un espíritu, como todo tiene un espíritu. Y pues aquí estamos con Anadelia. Quiero invitarnos que antes de comenzar este episodio, y les voy a presentar a Anadelia que tomemos un momento nada más. Si están manejando, solo pongan su atención e intención en su corazón. Y si están sentados disfrutando del día, pueden cerrar sus ojos. Nada más hagan una respiración profunda. Y que este podcast sea una gran sabiduría compartida con ustedes, que sea medicina para exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Que ustedes por alguna razón están aquí y que están exactamente donde deben estar y que la información que compartimos hoy es exactamente la información para ustedes, para curar su, puede ser su vida, su relación con el dinero, su relación con los negocios. Yo creo que esta conversación va a ser muy divertida. Bienvenida, Nadelia. Muchas gracias por esta invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí contigo y con tu comunidad y por darme la oportunidad de de hacerlo, este podcast en español. Gracias. Claro, este, pues antes de compartir exactamente quién eres y de dónde vienes y qué haces, yo quiero compartir la historia que tenemos juntas. Nosotros más o menos aproximadamente hace 20 años, yo tenía un cliente y
fui recomendada contigo. Entonces tú viniste, hicimos un trabajo muy profundo juntas y después de bastantes años también viniste a los retiros en México. am, Hicimos muy bonito trabajo ahí y después las dos nos embarcamos en un trabajo muy espiritual con el dinero. Y después, tú eres mi contadora, eres realmente en muchos aspectos mi coach de las finanzas, has mantenido mis negocios, en orden económicamente, cual yo creo que para cualquier emprendedor, esta puede ser un tema que causa miedo. A mí los impuestos, uy, a veces me sí causa miedo, ¿no? Como que cuánto voy a pagar, qué va a ser la cosa. Y tú, siempre, esa cosa que es tan difícil como hablar de las finanzas, hablar de los impuestos, tú lo haces como un espacio muy, muy, dulce, hasta divertido, sagrado. Entonces, yo creo que quién mejor que tú para escribir este libro que está saliendo muy pronto. Y pues también lo importante es que Anadelia, pues es licenciada en contaduría pública, business coach y conferencista internacional. Está reconocida por acompañar a emprendedores y dueños de negocios a construir empresas más conscientes, estables y alineadas con su propósito. Fundadora de Anadelia Financial Services Inc. en Covina, California, ha dedicado más de 2 décadas a servir como contadora y preparadora de impuestos para compañías de distintos rubros en México y en Estados Unidos. Inició su camino contable a los 17 años en una agencia automotriz en Culiacán y desde entonces ha desarrollado una trayectoria sólida, práctica y profundamente humana. Egresada en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa, emigró a Estados Unidos en 1996, donde consolidó su carrera profesional y expandió su labor hacia la mentoría empresarial. Mm. Pues lo primero que te quiero preguntar, porque pues te quería traer aquí al podcast para que hables de tu libro. Me encanta el título, me encanta la intención, pero ¿cómo decidiste escribir? Este es tu segundo libro. Sí, ese es mi segundo libro y creo que salió parecido al primero, porque el primero es Ser emigrante y es como visitaba las compañías y veía a los inmigrantes, ese sentimiento que tiene el emigrante. Entonces, durante todos esos años, hasta el 2020, yo viajaba muchas, visitaba las compañías. Cada semana visitaba diferentes compañías, trabajaba en ellas y también y fue ahí cuando también se creó esta parte de este libro. Cuando voy viendo el sentimiento de los empleados, esa energía, por ejemplo, yo le escribo, si habías 10 empleados y el dueño de negocio hacían lo mismo los 10 empleados y el dueño de negocio, ¿por qué no le pagaba igual a uno de ellos? O sea, ¿por qué tenía problemas con alguno de ellos? Entonces ahí fue como empezaba a observar al empleado y empezaba a ver qué pasa con esa persona. ¿Por qué si el dueño de negocio se porta tan bien con 9 empleados y con uno no? Y empecé a ver también, por ejemplo, por qué los negocios se caen. Cómo estaba el dueño de negocios en el momento en que se está bajando un negocio? O también cuando vienen los cambios, cómo se portaba ese dueño de negocio. Entonces, los empecé a observar, pero ya no del lado de contabilidad, no del ojo de contable, sino con el ojo de observadora y ver esa energía que se estaba manejando en cada negocio. Ahí fue cuando fue naciendo poco a poco este libro y se fue como
como dicen, lo vas recapitulando, lo vas juntando hasta que por fin encuentras el mensaje que quieres dar ya bien estructurado. Ahí fue cuando fue naciendo, en esos negocios, en esas oficinas. ¿Y por qué crees que el libro, el espíritu de tu negocio fue necesario en este momento? Como, ¿qué fue como ese impulso de que necesitamos este libro y yo lo voy a escribir? Necesitamos una de las cosas, empezaron a llegar muchos mensajes conmigo y era como la rapidez de hay que escribirlo, o sea, eh, por ejemplo, yo me levantaba a las 4 de la mañana a escribirlo. Entonces sentía que el momento preciso del libro es ahora porque estamos en momentos de cambio. En momentos de cambio de diferentes de país, en momentos de cambio de no nada más a través de mentalidad de la gente también, y mucha gente está haciendo sus cambios por miedo, con mucho miedo, porque son forzados a hacer el miedo. Entonces, okey, si vamos a hacer el cambio, yo creo que este libro te enseña a hacer el cambio, pero de una manera más en paz, más empoderada y con menos, mucho menos miedo. Pues yo creo que ahorita es un momento para muchos emprendedores y la gente realmente en general sí vive aquí en Estados Unidos, pero también en muchas partes del mundo donde hay mucha incertidumbre económica. Exactamente. Entonces, pues yo veo que la gente muchas veces está trabajando y trabajando y trabajando, pero ese trabajo, no sé, pues ese esfuerzo que le ponen a su negocio, este, no se ve reflejado en dinero, ¿no? No se ve reflejado en un triunfo empresarial. Entonces, ¿por qué crees que eso pasa? Em, Especialmente lo que yo he observado, y mira, te estoy hablando, por ejemplo, voy a poner el caso de una persona que tuvo muchísimo dinero en México, o sea, toda su vida tuvo de ya dinero de sus padres, mucho dinero, él se mueve a Estados Unidos a hacer su negocio y no le funciona. Entonces, ahí es cuando dices, ¿por qué si hay muchos negocios que funcionan en México y hay otros negocios y no les y los mismos empresarios se mueven a este país y no les funciona? Y creo que lo que yo he observado más que nada es las creencias. O sea, hay creencias, por ejemplo, que te dicen que te cuesta el sudor de tu frente. Entonces, sí tenemos ese valor y esas ganas y esa creatividad en las manos, en la mente de poner un negocio, pero al momento se empiezan a atravesar ciertas creencias que ya traemos de nuestro país de origen o que hayamos agarrado aquí también. Y nos empiezan a limitar a, a no gozarlo, a no disfrutarlo. Entonces, al momento que un dueño de negocio no está disfrutando de su negocio, se vuelve una pesadez. Y ahí es cuando empieza a hallar como si fuera la sombra para ese negocio, porque se vuelve una carga para el empresario. Entonces, tú observaste que parte de la limitación son estas creencias que llevamos con nosotros que nos causan estos problemas. Exactamente, esas creencias y es la parte de que no hemos aprendido a disfrutar del dinero, por ejemplo. Porque tú hablabas, por ejemplo, ahorita de los números. Hay muchísima gente que es sorprendente que le tiene miedo a los números. Porque desde pequeño nos enseñaron a veces en algunos de nuestros países que si no eres bueno para matemáticas, no eres inteligente. Y resulta que prácticamente es una creencia, porque cuando vamos a leer un estado financiero, eh, lo vas a leer en números, pero no te van a hacer ejemplos de cálculos o de cosas avanzadas, sino simplemente vas a sumar, restar y dividir. Entonces, esa creencia tan grande
es la que muchas veces, por no revisar los números y por no meternos en los números, puede llegar al negocio a ciertas situaciones o complicaciones que no lo limita, que no lo deja avanzar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el dueño de negocio sabe que, que sus números están bien y aprende a leerlos, ese mismo dueño de negocio va a hacer una proyección y lo va a hacer a conciencia. O sea, yo voy a proyectar que el próximo año voy a abrir otra sucursal de un restaurante, un ejemplo, pero lo hace a conciencia porque está viendo sus números. No lo está haciendo libremente de decir nada más porque lo tengo en la cabeza, sino a conciencia de qué es lo que yo voy a hacer con mis empleados y en qué momento yo les voy a aumentar o les voy a dar un bonus. Entonces, en ese aspecto de los números, sí es bien claro que los dueños de negocios tienen que involucrarse a leer sus propios números. No los tienen que hacer, porque para eso estamos los contadores, las contadoras, pero sí los tienen que aprender a leer. Mm, sí, qué interesante. Yo aprendí hace mucho tiempo que uno puede estudiar mucho sobre el dinero, la espiritualidad y el dinero, hacer mucho trabajo interno con el dinero, pero si uno no se mete a los números, nunca va a trascender más allá de sus limitaciones. Y muchos de nosotros evadimos, hacemos todo el trabajo espiritual o todo el trabajo personal y evadimos los números, ¿no? Eso tan concreto, por este miedo sí, somos muy malos para las matemáticas. Entonces me encanta que dijiste, no, esto es simple, suma, resta, división. Y y una cosa que realmente tocó mucho mi corazón es cuando una maestra a mí me dijo, los números son claridad y la claridad es donde está Dios, donde está el espíritu. Entonces es una cosa muy espiritual para mí cuando tengo claridad con mis números en mi negocio, tengo claridad cuando tengo este mi mis gastos, cuando sé cuánto gasté y cuando sé cuánto entró. No es algo como que nos tiene que pesar, es algo, es algo sagrado, nos ayuda a entender cómo es el portal que tenemos que entrar para tener un triunfo eh, en los negocios, tener triunfo con el dinero. Y muchos de nosotros no pasamos ese portal por nuestros pensamientos, nuestras creencias limitadas. Y pues gracias por escribir este libro. Me encanta el título de tu libro, El espíritu em, de los negocios. Dime por qué pusiste ese título a tu libro. El espíritu de los negocios surge porque el título en sí surge porque hay una parte cuando nosotros lo hacemos a conciencia y entramos a un lugar y lo sentimos. O sea, lo sentimos ese lugar. O sea, si tú has visto un edificio eh, o un negocio que de repente se expandió todo así, el un abrir y cerrar ojos. Entonces, cuando entras a un lugar, puedes sentir ese espíritu. Y una de las cosas que más lo puede dirigir, observa la cara de sus empleados. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a verlos y como tú decías antes, todo lo que tenemos es materia, todo tiene su espíritu, todo tiene su razón de estar aquí. Entonces, cuando observamos el negocio en sí, podemos ver eh, eh, si un negocio está en sombra o en un negocio también está en florecimiento. Y una de las cosas importantes también, porque lo que empecé a observar es cuando empiezas a observar un negocio, pero lo más interesante es cuando empiezas a observar una ciudad. ¿Qué sientes a estar en esa ciudad? Es como el hogar, o sea, ¿qué sientes al estar? Por ejemplo, vamos a ir a una ciudad que vendan, vamos a mencionar, por ejemplo, Beverly Hills.
¿Qué sientes cuando entras a la calle Rodeo? Cuando entras a las tiendas, ¿qué sientes? O sea, sientes esa limpieza para empezar. Entonces, cuando empiezas a notar la energía de cada situación, de cada lugar donde te estás entrando, y ahí es cuando dices, oh, este negocio es un espíritu. Este negocio, el espíritu se lo da el dueño de negocios, los empleados y el producto que estamos ofreciendo. Y por eso surgió el espíritu de tu negocio, cuando en sí lo encierras todo y te das cuenta de que realmente cada negocio es un ser vivo, diferente a un ser vivo normal, como los humanos, pero al final es un ser vivo. Me encanta eso porque muchas personas espirituales no quieren meterse en los negocios o les parece como cuando alguien habla de los negocios, les parece una palabra así como que mm, mm, les da miedo o les causa así como disgusto, ¿no? Ay, tienen una muy mala relación con hasta la palabra negocios. Y el hecho que combinemos espíritu, la espiritualidad, el saber que todo tiene un espíritu y los negocios es algo que realmente me apasiona. Entonces, muchísimas gracias por escribir este libro. Sí. Mira, yo te digo, a veces he comentado, por ejemplo, yo puedo ir a la cuarta, la quinta, la sexta o la séptima dimensión y voy a estar ahí en esas dimensiones, pero alguien o algo va a pagar la renta en la tercera dimensión. Alguien va a pagar mi ropa que estoy usando en mi tercera dimensión. Entonces, ¿por qué si lo tenemos en la tercera, no lo llevamos con nosotros a la cuarta o a la quinta o a la sexta dimensión? Sí, me encanta. Pues me encantaría escuchar, porque aparte de ser mi amiga, estudiante, y contadora, me encantaría escuchar, tienes muchos más clientes y has acompañado a muchos dueños de negocios. ¿Cuál ha sido una de las transformaciones más hermosas o impactantes que has presenciado? Mira, este era eran dos hermanos que llegaron de México y ellos pusieron un partnership. Llegó el momento en que se separaron y al final, cuando llegaron conmigo, creo que te estoy hablando hace como 20 años. Después uno de ellos se separó y se quedó uno de ellos conmigo. Pero lo que yo he visto con ellos, porque obvio, llegan aquí sin saber inglés y de aparte sin tener lo que el estatus legal. Entonces, pero aún así, informándose y ayudándoles, pudieron abrir su propia compañía y en ese periodo los fui llevando, llevando, llevando. Mira, ellos son herreros. Llegó el momento en que ellos así hacen piezas exclusivamente para artistas. Ellos ni siquiera le pueden tomar una foto a la pieza porque son diseños de artistas exclusivos. Entonces, ellos pueden diseñan una puerta y te la instalan en cualquier ciudad o una casa súper cara de millones de dólares, te instalan esa puerta. Entonces, pero lo más hermoso que pasó aquí es que a medida que fueron avanzando ellos, sus hijos ya nacidos aquí, entonces ellos ya tienen nacidos aquí con dos idiomas, sacaron sus licencias. Entonces ellos ya no trabajan nada más con lo privado. Ahora están haciendo contratos comerciales y ahorita actualmente ya están trabajando para hacer contratos con federales, con el gobierno. Entonces son esas historias tan bonitas que ha sido un proceso, pero es bien interesante porque me encanta de que esa familia ha estado súper unidas. Ha sido la experiencia del Señor que llegó con esa creatividad y con ese conocimiento y los hijos han logrado abrir el negocio y expanderlo de una manera que prácticamente toda la familia vive de ese negocio, trabajando juntos. Y es súper interesante porque ellos han pasado cosas que realmente, si te cuento, dices, ¿cómo pasó eso? Mira, por ejemplo, la mamá, que viene siendo gran parte de la familia, porque es la mamá, la esposa, obvio, ese hogar, ella hace el hogar, pero aún así entra al negocio también.
Y, por ejemplo, una de las cosas interesantes que te puedo contar de ellos es que si ellos hacían cada mes el pago de su casa como corresponde, cada mes, exactamente el tiempo, aunque tú no lo creas, el banco les perdonó $50,000 cada año. O sea, de esas cosas que dices, ¿cómo? ¿El banco te perdonó? Sí. O sea, yo he visto con ellos cosas que realmente dije, ¿cómo pasó aquí? Y son historias que las miras entre la unión de la familia, respetando la experiencia del padre, que esa experiencia es la que les está ayudando a crecer también a los hijos. Entonces, para mí esa es una de las historias que me satisface haber podido estar ahí con ellos, apoyándolos por más de 20 años. Mm, ¿Y tú qué opinas qué fue lo que les funcionó? Como que si el negocio de ellos tiene un espíritu, ¿cuál lo tiene? ¿Qué, cómo alimentaron para que ese espíritu de su negocio crezca y crezca y crezca? ¿Con qué lo alimentaron? ¿Qué funcionó ahí? ¿Qué observaste que funcionó? El espíritu de la parte espiritual que tiene la mamá, Mm, la parte espiritual que tiene la señora. Y mm, aparte, la creatividad y la fuerza masculina que tiene el Señor. De decir, aquí vamos. Y me voy, y me voy, y me llevo a mis hijos conmigo. Entonces, yo veo esa mujer es tan espiritual y tan espiritual que, o sea, en medio de como le llamemos religión o lo que ella sea, pero esa mujer vive en espiritualidad. mm. Y eso lo transmite en su negocio. No Eso lo son transmite en su separados. negocio, en sus hijos, en las esposas de sus hijos, en sus nietos, porque ahorita ya tienen como 10 nietos, en sus nietos, y ella te voy a decir, es una de las que viene y las preguntas de los taxis es ella la que las hace. O sea, ni siquiera te puedo decir que no es una esposa de las que está guardada y no sabe nada de números. Ella sabe bien qué pago se hace y en qué momento se va a hacer el pago. O sea, no está entre la espiritualidad, pero está también con los números. Mm, yo veo que eso es muy importante, este, tener los dos, ¿no? Tener como los pies en la tierra y saber exactamente qué está pasando en nuestro negocio y también tener esa conexión. Me gustó mucho lo que dijiste, es como nuestros negocios tienen su propio personalidad, como nosotros tenemos nuestra personalidad y esta personalidad, este ser, más bien no personalidad, pero como nosotros tenemos un ser y nuestro ser es guiado por nuestro espíritu, también el negocio es un ser que está guiado por un espíritu, es un espíritu. Exactamente. Y en tu libro hablas de energía, de vibración, de propósito, conceptos que muchos emprendedores no suelen escuchar. ¿Por qué afirmas que el negocio refleja el espíritu del dueño? Porque en sí el dueño es el que, por ejemplo, la semana pasada me hacían una pregunta, ok, ¿qué recomendarías tú le darías a un negocio que se está cayendo ahorita? O sea, para mí, tráeme al dueño. Hay que trabajar el dueño. Porque en sí el dueño es el que puede tratar bien a sus empleados o puede maltratarlos. Y te voy a decir una cosa, hay gente que maltrata mucho a sus empleados. Ujú. Imagínate, yo siempre pongo este ejemplo, imagínate que tú le pagas a una persona que venga a limpiar tu casa y esa persona se siente que tú le estás robando porque le estás mal pagando. O sea, te está lavando los platos, te está teniendo tu cama. Esa persona está dolida, te está haciendo un trabajo en dolor. Mm. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo a mis alumnos que les doy, porque también estoy dando clases de contabilidad, es
ellos me preguntan, ¿cuánto voy a cobrar por hacer una contabilidad? Y yo siempre les digo, nunca hagas un trabajo donde sientas que estás haciendo un sacrificio por la otra persona. Haz un trabajo donde alguien te estás siendo gratificante y estás cobrando lo suficiente que lo hagas feliz, porque esa es la misma energía con la que se va a ir ese trabajo o ese proyecto que le estamos trabajando. Sí, me encanta mucho esa conexión, porque muchos maltratan, tienes razón, especialmente yo viviendo en México y creciendo en Latinoamérica, he experimentado que cuando la gente tiene mucho dinero, hay como un estatus y puede ser hasta clasismo, ¿no? Entonces uno trata al mesero muy mal o trata a la que nos limpia la casa muy mal o trata a los que trabajan para nosotros muy mal, como hay una jerarquía, ¿no? Y si tú eres el dueño de la compañía, no tienes que tratar a los demás con respeto, no los tienes que valorar. Como que había algo que yo noté mucho, que nunca me gustó. Para mí, si yo contrataba a alguien que me ayudara con el quehacer de la casa y yo cocinaba una sopa, yo les decía, vengan a comer y comíamos todos juntos en la mesa. Me acuerdo, este, que iba a la casa de unas amigas que tenía mucho dinero en México y los que trabajaban para ellos comían separado, ¿no? Como había una separación y eso nunca me pareció bien. A mí me gusta mucho tener tanto respeto, no importa lo que la gente haga. El que está limpiando los baños, se le da el mismo respeto al que te está proporcionando un gran préstamo de millones de dólares en el banco, ¿no? Todos merecen ese respeto y me encanta que estás hablando de eso porque como una cosa que dijiste, cuando tú analizas un negocio, estás viendo las caras y cómo se sienten los trabajadores, ¿no? Y eso influye mucho en el triunfo o que no triunfe tu negocio. O tal vez tu negocio triunfa, pero tu vida es un desastre, ¿no? Y lo que queremos aquí es una vida balanceada, una vida que tengas triunfo en todos los aspectos, ¿no? Este, entonces quiero saber, eh, tú cuando escribes este libro, ¿qué le dirías a alguien? eh, que, que tú ves y te están pidiendo que trabajes con ellos y tú ves que hay una desigualdad, una injusticia o no están tratando a sus trabajadores bien. ¿Cómo podrías platicarlo, ¿no? Sin que la gente se ofenda? Creo que hay que trabajar, hay que leer la historia de cada persona. Mira, yo he ido a lugares donde me dicen, este manager es muy malo, nos trata súper mal. Y yo quiero saber por qué ese manager o esa manager es mala, o sea, dentro de lo que las demás personas me están diciendo. Entonces, cuando yo voy, a veces el simple hecho, tú sabes, de aquí, una de las reglas principales es no asumir de qué país eres. Entonces, yo nunca asumo, aunque la persona se vea así, yo nunca asumo. Siempre le pregunto a la persona, quién eres? ¿De qué país eres? Después de eso les pregunto, ¿cómo cruzaste? ¿Cómo llegaste aquí? Cuando esa persona abre su corazón y me empieza a contar esa historia, empiezo a entender el dolor y por eso lo está haciendo como una capa. Entonces se está poniendo en medio de su dolor y le está regresando el mismo dolor a la otra persona. Y lo que está haciendo es, como lo trataron mal a la persona, lo que está haciendo es tratar a las demás personas mal.
Entonces, es como entender a esa persona sin ofenderla y llevarla a un grado donde diga, lo que estás haciendo tu resentimiento se lo estás pasando a la otra gente. Y la otra gente es súper interesante cuando la otra gente, el empleado que está recibiendo la maldad de este manager, cuando la contrarrestra y en lugar de pensar que este manager es malo, piensa que este manager solamente está de una manera proyectando lo que sufrió. Cambia totalmente la expectativa. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar la expectativa, tanto de los dueños como lo de los empleados o como lo de los managers. Mm. Y eso sería, yo creo que lo que yo empezaría primero a trabajar de una manera muy consciente y muy en delicada, en como despacito a pasito, pasito a pasito. Sí, pues eh, eso es lo que me encanta, porque cuando vemos que los negocios tienen su propio espíritu y ese espíritu refleja el espíritu del dueño, entonces eso significa que el dueño tiene que empezar a hacer ese trabajo interno, ¿no? Y eso va a tomar un trabajo muy bonito, que tal vez algunos no quieren hacer, pero si lo hacen, va a ser increíble. Si tuvieras que elegir una parte de tu libro que puede cambiarle la vida a alguien en una sola lectura, ¿cuál sería y por qué? Before we continue with the rest of this episode, I'd like to take a moment to thank the sponsors of this podcast. This podcast is made possible by one of our sponsors, Microdosify. Their mission is to combat the global mental health crisis one person at a time through quality psychedelic education and community. They've just launched a new program called Microdosify Spaces, a community-led support group dedicated to helping you integrate your psychedelic experiences. And best of all, they are free. To learn more or sign up, visit the show notes. If you listen until the end of this episode, you will also receive a code to take 10% off anything in their shop. Stay tuned. Realmente todo el libro tiene su mensaje, pero hay dos cosas me encanta. Ahorita podía elegir dos capítulos. Uno que viene siendo el capítulo 8 es cuando tranquiliza tu vida. ¿Por qué tranquiliza tu vida? Porque estamos en un momento de aceleramiento. Corre para allá, corre para acá, corre para allá. Entonces, no nos damos cuenta en ese correr y correr lo que estamos perdiendo. El vivir en el presente y el estar tranquilos, yo creo que cualquier negocio nos llevaría a hacer lo que funcione. Y la otra parte sería, por ejemplo, en una área hablo del regateo. A mí me encanta hablar de regateo y te voy a decir una de las cosas, un ejemplo. em, Me tocó muchísimo ir, esta vez que hice mi viaje a Indonesia, había una persona que éramos un grupo y nos dijeron que podíamos comprarle a esta persona. Y de repente empieza la gente a regatear y regatear. Entonces, yo les dije que si nosotros estábamos trabajando con nuestra espiritualidad, ¿hasta qué momento regateas? Yo pensando en esas personas de México, en esas personas que hacen esos trabajos que duran 3 meses en hacerlo y que de repente sientes que el valor de su trabajo no les pagaron. Cuando las mujeres consiguieron que esta persona de Indonesia les diera una mascada, algo así, se la dejara en 100 rupias. Y ellas estaban gozando de, oh, lo logramos, nos dieron 100, pero yo miré la cara de esa persona que se las vendió. O sea, dejaron a la persona vacía, no ganó nada. Y me dolió y eso me hizo irme hasta México cuando vamos con esos indígenas y les queremos comprar algo y le estamos regateando, 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 que hay trabajos que valen oro, son obras de arte.
y no Ujú. las valoramos, porque nuestro ego nos hace sentir que comprar por medio del regateo logramos una lucha más grande. Entonces, ¿qué nivel energético, en qué momento dejas esa persona vacía por querer conseguir algo dentro de tu ego que pensaste que te salió barato? A mí esos 2 capítulos, si me pones a hablar de esos, ahorita me recuerdo, no sé por qué, esos 2 a mí me encantan esos 2. Pues me da mucha alegría que estés hablando de eso, porque yo siempre pienso que en cualquier situación tiene que ser ganar, ganar, Exactamente. ¿no? Si yo, porque es válido negociar, Ujú, es no válido. es válido, pero siempre tiene que ser ganar, ganar. Yo no quiero negociar nunca donde yo gano y la otra persona no gana. Para mí eso no es consciente, ¿no? Entonces, eh, gracias por transmitir ese mensaje que es tan importante, porque yo siento que no estamos diciendo no negocies, no hagas, déjate de negociar. Lo que estamos diciendo es, si vas a negociar, asegúrate que sea ganar, ganar. Ganar, ganar, las 2 partes. Ujú, como lo que estás diciendo, tu experiencia, yo la he visto también, ¿no? Donde alguien negoció y sintió como que ganó, Ujú. pero la persona le ves la cara y no ganó, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el desequilibrio. Y eso me lleva a hablar de tu libro que me encantó, tiene 5 fundamentos. Es tu esencia, tu vibración, tu presencia, tu alianza, tu voz. ¿Y cuál fue el más sanador o transformador para ti escribirlo? Realmente son todos, en sí son todos, pero una de las cosas que a mí me ayudó y creo que le puede ayudar cualquier persona es tu voz. O sea, ¿qué hablamos? ¿Cómo dirigimos? ¿Qué decimos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos o a nosotras mismas? La voz o las palabras, cuando entendemos el, el empoderamiento que tienen y la resonancia que tienen, vamos a entender cómo el beneficio tan grande que es cambiarlas o irlas corrigiendo. La voz, las palabras y la voz para mí han sido, es una práctica, es prácticamente agarrar el hábito y estarse observando qué estoy diciendo, cómo lo estoy pronunciando. Porque yo puedo decir una palabra desde aquí, desde mi corazón, y la persona la va a recibir. Pero si la digo desde mi estómago con todo el coraje y con toda la fuerza, la persona la va a recibir también. Mm, Entonces, ¿en qué momento usas tu corazón para hablar? ¿O en qué momento usas tu mente? ¿O en qué momento usas tu estómago para sacar toda la fuerza y decir esas palabras? Y lo más importante, ¿qué palabras salen de ahí? sí, como, cómo le estamos hablando a las personas que están comprando nuestro producto o comprando nuestro servicio, cómo le estamos hablando a las personas que trabajan para nosotros, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos también. Sí, exactamente. Ujú. Hay personas que Mm, se regañan todo el día, continuamente se están regañando o juzgando. Es que como dicen, los peores jueces no somos nosotros mismos. Entonces, ujú. si vamos a ser jueces de nosotros, si no vamos a dejar de ser los peores jueces de nosotros mismos, vamos a ser los mejores jueces de nosotros mismos. Ana Delia, me encantaría estar aquí como 5 horas más platicando contigo, pero pues ya llegamos al final y me encantaría hacerte una pregunta que realmente salga de tu corazón. ¿Qué le dirías a alguien
¿Cuál es el mensaje más importante que tú quieres transmitir con tu libro? Que si alguien lo lee, tú sabes que le cambiaría su vida. Una de las cosas más importantes que yo le diría a una persona que lo lee, para empezar, que empiece a observar cada negocio. Y si la persona ya es empresario o quiere ser empresario, empezar un emprendimiento, que empiece a sentir, que empiece a sentir esa idea desde su corazón, que empiece a ver su negocio desde su corazón. Y la pregunta es más importante, es que se hagan es, ¿a quién estoy ayudando yo? ¿Qué estoy haciendo en este universo? ¿De qué manera estoy influyendo para que esté mejor? Entonces, lo mejor es que entendamos que hacer un negocio no es hacer un negocio, como diríamos, estilo mexicano, a lo bruto, sino hacer un negocio en conciencia, hacer un negocio que nos dé la libertad de poder disfrutar nuestro presente, tanto como empresarios o empresarias, pero también llevar a esa comunidad de empleados, que también es una parte. Los empleados es la parte más importante de una compañía. Entonces, siempre hay que cuidarlos y hacer conciencia. Pero hay un punto bien importante. También los empleados, si llega alguien a ser empleado, el empleado también tiene que responder la parte del dueño de negocio. Porque también en los empleados se generan ciertas energías y ciertas cosas que mueve la capacidad de crecer, de avanzar o quedarse estancado un negocio. Muchas gracias. Lo que yo estoy escuchando es que, pues, es una visión muy holística de ver un negocio, ¿no? Es como estamos viendo un negocio, es un espíritu y todas las partes tienen que estar en armonía. Así es. Todo, desde el momento en qué ciudad está, cómo eres, quién es el dueño, a quién vas a contratar, qué producto vas a vender, todo en sí es la armonía. Y por eso en sí, ese conjunto de cosas y de personas y de factores es lo que forma el espíritu de tu negocio. Gracias por compartir este momento con nosotros, Ana Delia. ¿Y dónde pueden comprar tu libro, El espíritu de los negocios? Mi libro está en Amazon, en amazon.com y en mi Instagram, Anadelia oficial, voy a poner los links. Entonces, pero en Amazon ya está disponible. Ok, nosotros vamos a poner todos los links aquí en el podcast y cualquier persona que nos esté escuchando va a tener acceso a poder tener este libro que nos va a dar tanta sabiduría para, o si tienes ya tu negocio o si quieres ser un emprendedor. A mí, Anadelia, me ha ayudado mucho con mi negocio. Realmente has estado al lado de mí mientras he estado creciendo y gracias a tu sabiduría con esa gran resistencia que yo he tenido con los números, me has ayudado mucho para seguir saliendo adelante y triunfar, para ya no tenerle miedo a los números y saber que es una parte espiritual de nuestro negocio. Así Muchas es. gracias, te quiero mucho. Gracias, yo también te quiero mucho. Gracias por darme la oportunidad de estar compartiendo aquí con tu audiencia. Ay, gracias a todos y regresen porque vamos a tener más podcasts en español. Un gran abrazo y beso. Se cuidan Gracias. mucho. If you've enjoyed this episode, the best way to support the Pachamama School podcast is to subscribe, leave us a review, or share it with a loved one. To stay connected with our community and learn about upcoming ceremonies, gatherings, and earth wisdom teachings, visit the show notes and sign up for our newsletter at xochilashe.com. As a special gift to our podcast listeners, you can download my free ebook, Bridging Worlds: Indigenous Wisdom for Microdosing Mushrooms.
while you'll learn to integrate indigenous wisdom into your microdosing practice. Once again, I'd love to thank our sponsor, Microdosify. Listeners can take 10% off anything in their shop. Just enter the code SACRED. Thank you so much for walking this path with me today. And may your life be filled with Pachamama's blessings, medicine, and magic.